Estamos en vivo. Así es, ya está. De hecho. Entonces, ahora sí. Muy bien. Buenas tardes a todas y todos. Para mí hoy día es un honor que en nuestra 30ª y última charla de este año podamos presentar y moderar al profesor Félix Tuque, actual catedrático de la Universidad Autónoma ya desde el año 1998. Profesor, bienvenido y muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a Bueno, vosotros. sabemos que casi usted no necesitaría una presentación, puesto que su trayectoria habla por sí sola. Pero para los que se incorporan recientemente a los estudios de filosofía, no está de más recordar algunos hitos de su recorrido intelectual, como por ejemplo la publicación de la Historia de la Filosofía Moderna, la Era de la Crítica del año 1998, la Restauración, la Escuela Hegeliana y su adversario en el 99, la Estrella Errante, estudios sobre la apoteosis romántica de la historia o residuos de lo sagrado, la comida del espíritu en la era de la técnica, el estudio preliminar, por supuesto, la traducción de la ciencia de la lógica de Hegel, Remands of Hegel del 2008, creo que es así. Y bueno, 2018. 18, Sí. eso. Y este año se acaba de publicar por Abada Las figuras del miedo. Pero bueno, quedaría muchísimo por nombrar. Pero para no alargarnos más y comenzar a escuchar al profesor, nada más mencionar que desde ya pueden ir escribiendo sus preguntas en los comentarios y al final yo las iré leyendo para que el profesor las pueda responder y que la ponencia que hoy nos presenta el profesor Félix Tuque se titula Hegel y Aristóteles, la esencia de ser sujetos. Profesor, nuevamente muchas gracias y le dejo la palabra. Muchas gracias a vosotros. Me siento muy honrado de estar, aunque sea virtualmente, en Valparaíso, al otro lado del mundo para mí, pero es un lugar muy querido, aunque ya he ido algunas veces. Así que hacemos una suerte de comunio espiritual y si queréis esta tarde, para mí noche, comenzando simplemente por el título y el subtítulo, una explicación mínima. Hablar de la esencia de ser sujeto es, si la explicitamos y desplegamos los tres sentidos, claramente el ritmo ternario de la ciencia de la lógica. La esencia como términus medius, como centro y mediación del ser, la lógica del ser, y del sujeto, la lógica subjetiva. Eh, de modo que estamos justamente en el centro mismo del problema de la metafísica, en lo que casi podríamos llamar la Grundfrage der Metaphysik, es decir, la pregunta por el fundamento, por el fondo de la metafísica. Y para entrar en ella no está de más, ni mucho menos, recurrir a Aristóteles, porque Aristóteles es, digamos, para Hegel, seguramente junto con Immanuel Kant, el interlocutor decisivo. Naturalmente lo son muchos, Descartes, Leibniz, Platón, faltaría más, Fichte, claro está, Schelling quizá un poco menos, Schelling siempre, digamos, en el trasfondo, ¿no? Pero es obvio que si nosotros atendemos a la estructura de la ciencia de la lógica, y con ella hemos empezado, nos damos cuenta de que ella es de alguna manera un palimpsesto, es decir, en ella transparece, espumea tanto la metafísica de Aristóteles como la crítica de la razón pura de Kant. Con respecto a la crítica kantiana, basta con pensar en la lógica del ser y las categorías correspondientes, la cantidad, la cualidad y lo que añade después Hegel, pero que está ya en el propio Kant y que Hegel lo presenta además en su enciclopedia, no tanto en la lógica, el grado, cualidad, cantidad, grado. Esos son los tres grandes momentos, las tres grandes determinaciones lógicas de la lógica del ser. Y en cambio, con respecto a la lógica de la esencia,
Naturalmente que es fundamentalmente Aristóteles el aludido. Es verdad que corresponde también a la relación sustancialidad en Kant, ¿no? Pero algo importante, como sabemos, Hegel recoge dentro de la propia sustancialidad las categorías modales, que para Kant significaban una intromisión, casi podríamos decir, del sujeto cognoscente dentro de lo conocido, la opinión que el sujeto tiene del punto de vista del sujeto que tiene con respecto a la posibilidad, contingencia o necesidad de las cosas, que sin embargo, muy aristotélicamente recoge Hegel dentro de la sustancialidad, porque, como sabemos, hay una necesidad condicional, la que tiene por base el principio de causalidad, todo lo movido es movido por otro, y una necesidad, por lo tanto, del accidente mismo, de la contingencia misma. Y por lo tanto, estamos en aguas de Aristóteles. Esto con respecto a la estructura misma de la lógica y de la metafísica aristotélica, de la crítica a la razón pura, que desgraciadamente dejamos por razones de tiempo naturalmente al margen, pero que puede irnos acompañando casi como una sombra silente. Con respecto a al enfoque, al objectum aquo, dirían los escolásticos, el ex quo, el desde dónde mira Hegel, parece que es evidente de nuevo que es algo así como un Aristóteles redivivo. Es verdad que le achaca, y de esto también hablaremos enseguida, el hecho del dualismo y de la separación irreductible entre las formas lógicas del pensar, ¿no?, por una parte, y la metafísica o la ciencia del ente en cuanto ente de un lado, y la protefilosofía entendida como epistemetiología, ¿no?, por otro, ¿no? Hegel al respecto es muy brutal, como suele ser siempre, al referirse a esta lógica aristotélica. Dice que es una especie de historia natural de las formas espirituales, ¿no? Claro, él recuerda un poco la historia Animalium, ¿no? O la Generatio Animalium. Una historia puramente natural, es una rapsodia de las formas tal como se presentan al entendimiento. Y al respecto señala, tiene, verdad, el mérito de haberlo presentado, dice Hegel, haberlo presentado a Aristóteles, como una elaboración en una serie de determinaciones que forman un todo sistemático. Es decir, que él dice que está bien dividido, que es exhaustivo y que está ordenado. De acuerdo, pero señala inmediatamente esto no es sino una armazón lógica, nada más, ¿no? No es un todo orgánico en el que cada miembro vale como tal y además en él, y esto es fundamental en Hegel, solo el todo como tal tiene verdad. Dice en la historia de la filosofía al hablar de Aristóteles. Digo que esto es fundamental porque nos remite a un pasaje famosísimo del prólogo de la fenomenología, donde dice Hegel que das Wahre ist das Ganze, es decir, que lo verdadero es el todo. Y por tanto, toda determinación y toda definición interna a la lógica no es el todo, sino algo conforme al todo y por lo tanto conforme a verdad, pero no es estrictamente la verdad. De la misma manera tampoco existe algo falso, esto lo toma el de Leibniz, sino fallido, unilateral, shift, dice él, ¿verdad? Se trata de reestructurar el todo sistemático para convertirlo en un todo orgánico, viviente. Pero esa es la crítica que él hace a esa distinción entre metafísica y lógica. Ha sido incapaz de convertirla y, sin embargo, sabemos del biologicismo interno a la propia lógica aristotélica, ha sido incapaz, digo, de convertir la lógica en una metafísica entendida como un organismo viviente, ¿no? Pero en cuanto al método, a la exposición, Hegel, no ahorra elogios de Aristóteles hasta el punto de que casi podemos entender cómo funciona el propio método y la propia exposición de Hegel a la vista de lo que él dice de Aristóteles. En primer lugar, son páginas bien conocidas. Aristóteles dice tiene la gran particularidad de ser
al mismo tiempo el pensador más profundamente especulativo que se conoce. Y es un elogio que reserva exclusivamente a Aristóteles. Parece que estamos oyendo a Dante cuando habla de Aristóteles como el maestro di color que sano, el maestro de aquellos que saben, ¿verdad? ¿Y por qué? Los pasos que da el propio Hegel son no solamente referidos a Aristóteles, sino que podríamos referirlos a él mismo. Dice, en primer lugar, hay que aprehender los fenómenos como un observador, pero un observador pensante, es decir, un observador que está guiado secretamente, digamos, por el logo. Y esa observación pensante, ¿en qué consiste? Lo he dicho a la griega, consiste en convertir ta antiqueímena, es decir, aquello que está enfrente, que yace enfrente, Gegenstand, el objeto, convertirlo en ta hipoqueímena, en plural neutro para los griegos, por decirlo con Heidegger, das vorhanden, es decir, aquello que está a la mano, lo presente. La hipoqueímena son los que hacen acto de presencia a la mirada del logos, ¿verdad? Por eso dice Hegel que tiene la intuición íntegra y plena de cada una de las determinaciones, de manera que así el concepto especulativo brota por sí solo a partir de las contradicciones de las determinaciones empíricas entre sí. Esto es, por así decir, de abajo arriba, pero de arriba a abajo también es un tema bien conocido en Aristóteles, se parte de lo general y lo simple para llegar a su determinación, recorriendo todos y cada uno de los modos y especies. Pone como ejemplo Hegel, la Argel, Aikia, Homo, etcétera, ¿no? También otro tema que él deja siempre en la lógica, en las observaciones, el diálogo con otros pensadores, diálogo fecundo, porque es a través de las limitaciones shift, fallidas, unilaterales, de la presentación de esos filósofos, como él va, para así decirlo, extrayendo la verdad interna en la cohesión, en la conectividad de esas distintas concepciones. Así que podemos decir que el tercer punto sería la refutación, la corrección, el razonamiento, hasta ahí el nivel, digamos, del entendimiento, para llegar por fin a la determinación puramente especulativa, dice Hegel. Y por último, y este sería el paso, una vez que tenemos el objeto ya perfectamente enfocado, se trata de ver cuáles son los momentos, diríamos nosotros las notas lógicas, que están contenidos en la representación, pero viéndolos a la vez como una sola unidad, ¿verdad? Sí, como una sola unidad, sin olvidar ninguna determinidad. Es decir, no hacer como el entendimiento, cuya regla es la identidad puramente abstracta, que cuando, casi como si fuera un pensamiento visco, si se me permite la expresión, cuando mira una determinación, olvida la otra. Se trata de tener una visión estereoscópica, en la que cada una de las determinaciones de consumo se determina cuando es negada por la otra y niega a su vez a la otra misma. Ese es el ejercicio de la paciencia que pide Hegel de todo filósofo y que le encuentra en Aristóteles. Recorrer todas las determinaciones recuperándolas en una firme unidad. Y por eso acaba diciendo algo que vale para su propia filosofía, casi podríamos decir para desesperación de los filósofos analíticos o los filósofos empiristas, porque él alaba a Aristóteles como el empirista total. Dice, lo empírico, cuando se lo concibe en su síntesis, no es otra cosa que el concepto especulativo. Así que, digamos, lo mismo hay para la sensación, podemos decir así, que para la idea, que para el concepto especulativo. Solamente es que eso mismo que hay, y la charla trata toda ella de eso, lo mismo que hay, no está todavía recogido en su síntesis. No es una universalidad, concreta. Concreto en el sentido de concretere, es decir, justamente la síntesis, la construcción del todo, ¿verdad? Y sin embargo, con todas estas alabanzas, Aristóteles no habría podido llegar, digamos, a culminar su metafísica y a reconocerla como lógica, precisamente porque
él tiene, por así decir, dos ramas, todos los especialistas lo conocen y las he aludido a ellas hace un instante, que no son conciliables entre sí. Una de ellas, metafísica gamma, nada más al inicio, lo sabemos de sobra, la ciencia del ente en cuanto ente, ahí podríamos decir la lógica de ser, si queremos, y dice, traduce Hegel, y de lo que le conviene en y para sí. En el texto dice, y según las determinaciones de su propia naturaleza, es decir, catafísico, ¿no? Esas determinaciones que le convienen en y para sí sería justamente la esencia, lo que dice que es la cosa. No decir algo de la cosa, sino decir la cosa misma. Ahora bien, el tema es que eso que es la cosa misma, la esencia, aparece como algo que rige de antemano. El verbo griego utilizado normalmente para las proposiciones no es el verbo ser, curioso, sino el verbo hipargein, ¿no? Gobernar, hacerse valer de antemano, regir desde el principio algo, de ahí el arjé. Entonces resulta que el arjé de algo, su eidos, es una deutera usía, es decir, una usía desde el punto de vista del ser, digamos, secundaria, porque es inerme por sí sola y porque no tiene existencia propia. El hombre universal, dice Hegel, dice Aristóteles, no existe. De la misma manera que del einai, como del uno, por cierto, no hay género, y mucho menos un género supremo que abarcara a todos, de manera que Aristóteles se pone ya enfrente de antemano de todos los esencialismos posibles, desde, digamos, desde Duns Scoto hasta nuestros días de Kripke, por ejemplo, ¿verdad? Pero claro, eso que es en sí se refiere a algo que ello mismo, recibiendo las determinaciones sobre sí, aquello que se dice de un sujeto, no es a su vez determinación de otro sujeto. Es muy curioso que Aristóteles lo presenta de una manera puramente negativa. El sujeto, lo subyacente, to hipokeimenon, eso que está ahí, el to de ti, esto concreto, lo llama también, es en última instancia inefable. Todo se dice de él, pero él no puede decirse a sí mismo. Y esta falta, por decirlo con Hegel, si queremos, esta falta de conciencia y más aún de autoconciencia de sí mismo es para Hegel obviamente el gran problema de Aristóteles, como si dijéramos, él tiene los dos extremos, pero no sabe muy bien qué hacer con ello y por lo tanto lo presenta como una aporía insoluble. Kai de kai, topalai, te kai nun, kai aei, setumenum, kai aei, aporumenum, ito on, tuto esti, tis se usía. En Metafísica 7 o Metafísica Z, primer capítulo, 1028b 2.4. Este es el gran tema, ¿no? Y además lo presenta de una manera realmente dramática. Pues lo que antes y ahora y siempre se anda buscando y siempre conduce a aporías, a saber, ¿qué es el ente? Tito on, tuto esti es lo mismo que tis que usía. Pero quiere decir que el tito on, el preguntarse por el ente, es lo mismo, obviamente, que preguntarse por la usía. Pero no significa que el ente sea la usía. Por decirlo con Hegel, que el ser sea sin más la esencia. Se dan en lo mismo, pero no son lo mismo. Y este es el gran tema y por eso conduce a aporía. Y ya lo hemos dicho, ¿por qué? Pues porque la sustancia segunda, la deutera usía, el eidos, la especie, la forma será el término que utilizará Hegel, forma, ¿verdad? Se enfrenta al hipokeimeno como su propia materia, como su lo determinable, el material de realización, pero coincide en última instancia con ella cuando es justamente la definición de esencia por excelencia, como la utilizará también Hegel cambiándolo del griego al latín, toti en einai, es decir, lo que ya de antemano era ser. Haber sido ser es gewesen en alemán,
y por tanto besen también el pasado del ser, y un pasado siempre pasado, ¿verdad? Diríamos. Y claro, frente a ello no vale para nada la fuerza del eidos, porque ya lo acabamos de señalar, el eidos, la deutera, la usía, no tiene fuerza por sí mismo, y por eso Hegel tiene que recurrir, y aquí con esto se inicia toda la metafísica. Heidegger hablaría, si queremos, de la ontoteología, como haría también Kant, porque para unir el ente y la usía es necesario recurrir a alguien que mande, y además que mande, que sea curios, como dice el propio Hegel en la metafísica, no el, bueno, que muchos manden, y además utiliza politeueis, con lo cual Aristóteles en este punto no se nos presenta demasiado democrático, pues no es bueno que haya, que politiqueen, diríamos muchos. Solamente haya un señor, eis curanos, ¿no? Que haya un solo señor. Repite con Homero. Obviamente ese señor es el Dios, ¿verdad? El Dios que, digamos, por fortuna para él, no necesita del logos para nada, porque él es pura intuición y por lo tanto se intuye a sí mismo, y al intuir mueve, pero mueve, digamos, inconscientemente, sin él quererlo, sin desearlo, sin él saberlo siquiera, ¿no? Porque ya sabemos que kinei hos eromenon, mueve en cuanto el objeto amado. Y por lo tanto, digamos, aquí tenemos una solución un tanto extraña, que además Aristóteles, de una manera también un tanto aristocrática, si queremos, dice es que hay cosas que es mejor no ver. Y claro, tratándose del ens sumo, del Dios, digamos, es que ninguna cosa merece ser vista, salvo ella misma. Y entonces, claro, de ahí al salto al principio de autorreferencialidad, acudir a Platón por un lado y a Dionisio Areopagita por otro, para decir que Dios es el ipsum esse subsistem, que es el ser mismo, que se da a sí mismo su propio ser, su esencia no existe en su propia existencia. Bien, es un salto que no es un salto lógico, sino un salto literalmente quiriótatos, es decir, del modo más fuerte y señorial, digamos, ¿no? Y para eso podríamos decir, bien, entonces resulta que al final, aunque sea de una manera, no vamos a decir tramposa, pero Hegel lo llamaría seguramente el saber inmediato, aunque de él no trata en el Fortbegriff de la metafísica, perdón, de la lógica del siglo medio, pero sí que de alguna forma podríamos decir, bueno, esto es idealismo, porque todos sabemos que la fórmula es noesis, noeseos, noesis. Es decir, es la intelección de la intelección de la intelección. Es decir, cuando se intelige a sí mismo, y por lo tanto diríamos, bueno, pues Aristóteles es Hegel y se acabó. Está muy claro. Pues diríamos, pues no, no está el asunto claro. ¿Y por qué? Porque lo verdaderamente interesante es que falta un punto para que la noesis pueda reconocerse a sí misma, para que el Dios sea idéntico a sí mismo. Es necesario que, y este es un punto que normalmente los intérpretes, al menos aquí en España, ¿no? No toman muy en cuenta, y es el hecho de que en Aristóteles lo inteligible o lo inteligido, to noeton, prima, es anterior y superior a la intelección misma. Es decir, que si hay intuición de sí, es porque ese sí es distinto, aunque sea interno, dicho sea entre paréntesis, de aquí saldría un poco la distinción entre Grund y Existenz en Schelling, pero dejémoslo estar, porque ya bastante difícil es el tema, ¿verdad? Pero para ello centrémonos en el punto fundamental.
como es natural, en el libro Lambda, capítulo 7. Para Hegel faltaría más, pues el punto culminante hasta el extremo de que todos sabemos que la entera enciclopedia, todo el pensar de Hegel se termina con esta cita fantástica, pero que pocas veces se entra a dilucidar. Yo lo intentaré ahora, aunque sea muy, muy rápidamente, en toda su difícil, digamos, manifestación. A saber, por una parte, dice, es verdad, dice el Stagirita, Arge, dar, ge, no existe. En efecto, el principio es la no existe. Pero inmediatamente después, a renglón seguido, dice, nurde, hipotu, noetu, kineitai. Es decir, que el nus es movido por lo inteligible. Es decir, por el objeto que es el mismo, pero visto como siendo el término ad quem, aquello que tiene la carga. Y de ahí, aquí podríamos hablar del cierto esencialismo que tomarían después tanto Agustín como Leibniz. Recordemos, Dios entendido como la región de vérité éternelle, como una región, como el universo del discurso. Pero es que más adelante, y recordando además una palabra, como si nos quedáramos sin palabras también, Aristóteles no puede decirlo de otra manera, porque, claro, dice inmediatamente después, el intelecto, siempre el de nous, el intelecto se intelige a sí mismo a través de la aprehensión, kata metalepsin, a través de la aprehensión del objeto del intelecto. Es decir, solamente sabe de sí cuando sabe del otro de sí. Podríamos decir, bien, estamos en aguas no solamente aristotélicas, sino hegelianas. Y sigue. Y el nous se torna inteligible cuando toca cinco y además se vuelve gignetai, así que es verdaderamente curioso que tenga que utilizar nada menos que el verbo del devenir, del hacerse, cuando estamos hablando del Dios y del nous. Y el devenir se hace como tal cuando toca y a la vez intuye, intelige lo inteligible. Y solamente así, dice, intelecto e inteligible llegan a ser idénticos. José, tauton, nous, kai, noeton. Así que el nous y la intelección misma, digamos, el lado subjetivo, si queremos, el pensar y lo pensado, lo que podríamos llamar ya con Kant y con Hegel, die Realität, ¿no? Las perfecciones, como en Leibniz, el significado real de las cosas, el conceptus objectivus, digamos, es lo mismo que el pensar, sí y solamente sí, el pensar primeramente ha, digamos, sido tocado por lo inteligible y movido por lo inteligible. Si no, el pensar, la intelección misma, diríamos, se encontraría como quieta, ¿no? Es muy curioso porque estos términos son los que recoge Hegel justamente al final de la enciclopedia como haciendo lo suyo. Tenemos afortunadamente la traducción de Hermann Bonitz. Es verdad que es de 1870, es verdad que Bonitz no era hegeliano, pero no menos es verdad que cuando lo leemos en alemán estamos leyendo realmente a Hegel, porque la traducción que da Bonitz, lo haga consciente o inconscientemente, son todos ellos términos absolutamente hegelianos, ¿verdad? Dice, por ejemplo, sich selbst, a sí mismo, piensa la razón a ella misma en el Greifung des Denkbaren, es decir, al agarrar, al concebir, al apoderarse de lo inteligible. Pero Denkbar wird sich selbst cuando dice toca y piensa al objeto, de manera que Vernunft y Gedachter, casi podríamos decir, la razón, por una parte, pensante, y por otra parte, das Logische, es decir, el conjunto vivo, orgánico de la lógica, es uno y lo mismo. Pero siempre que, como hemos dicho, esté tocado por lo inteligible.
Y este es el punto realmente en que Hegel, curioso que termine por esto, porque diríamos, yo me atrevo a decir, un hegeliano y el propio Hegel no estaría de acuerdo. Entonces lo presenta así, claro, él no puede, ya no quiere decir nada más, ese es el final, pero es que si seguimos leyendo, dice que es verdadera actividad, Tätigkeit, traduce Bonitz, ¿verdad? En cuanto que él tiene a lo pensado. Pero eso, lo pensado, es más divino, si lo tomamos en un sentido pleno, más divino que la razón misma. Y especulación, utiliza Bonitz la palabra, y la especulación. Y el pensar especulativo, digamos, es lo más agradable y lo mejor. Y es agradable y mejor, como sabemos, es vida. Y el texto de Aristóteles, citado por Hegel, termina con la vida, que, por cierto, es el inicio de la idea, la vida, el conocer y el bien, y la idea absoluta, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que, obviamente, en Aristóteles rige el ansich, el ser en sí. Si nosotros queremos el ser como tal, el ente, cuanto ente, vaya, qué descubrimiento, ¿verdad? Y no el für sich. El für sich viene cuando es tocado por el ente. Eso significa que en última instancia es el Dios se conoce a sí mismo, pero solamente cuando es tocado por su propia mismidad, es decir, por aquello que lo constituye y que de alguna manera no es el mismo hasta que él lo recoge como tal. Pero es un privilegio de Dios, solamente. Como está en el texto de Aristóteles, respondido por Hegel, eso a Dios le pasa siempre, pero a nosotros solamente de cuando en cuando. Parece aquí que está hablando Spinoza también, ¿no? Experimur nos a eternos ese. Sentimos y experimentamos que somos eternos. ¿Cuándo? Cuando en la tercera intelección, digamos, tocamos la eternidad al ser tocados por la verdad misma de la cosa. Como si dijéramos al logos, al concepto, si Pargey lo domina, lo rige de antemano, la esencia. En Hegel sería al revés, tampoco es tan exacto, ¿no? Tampoco es tan exacto porque si no tendríamos una especie de idealismo subjetivo. Entonces, Hegel no sería Hegel, sino Fichte. Hegel es un poco más endiabladamente complejo, ¿no? Es verdad que el pensar solamente puede pensarse a sí mismo, pero no en cuanto piensa lo mismo de él mismo, pero como su supuesto objeto, sino al contrario, cuando piensa su otro, y su otro que en última instancia sigue siendo inasimilable a él mismo, pero que en esta recogida, de Aufhebung, en esta asunción de lo otro de él mismo, solamente ahí puede recogerse a sí mismo. Y bueno, eso es lo que Hegel llama la libertad, ¿no es verdad? La libertad es bei sich selbst sein im anderen, ser cabe sí mismo en lo otro de sí. Lo otro de sí que no es el sí mismo. Este es el punto fundamental. Y por lo tanto, bueno, por decirlo en un sentido mucho más sencillo, aunque Hegel insiste en que hay que ver por qué lo diría alguna vez, siempre está diciendo, bueno, que no es exactamente así, que es demasiado abstracto, pero para entenderlo, todos conocemos esa cláusula, que ya aparece en 1800 de otra forma, hablando de lo vinculado y lo no vinculado, cuando dice que la identidad de la identidad y de la no identidad. Bien, este es el punto de la no identidad. Y pues más de 2000 años después, entonces Hegel da su respuesta a la pregunta de metafísica Z. Y es una respuesta que además dice, bueno, se irá viendo progresivamente en el desarrollo. Y es una respuesta que todos conocemos y que habrá que roer una y mil veces, porque él dice, todos lo conocemos, prólogo de la fenomenología. Según mi manera de ver, y ahí dice an sich, ¿no? Y por tanto, al principio nos imaginamos casi como fuera una cámara, como un zoom, an sehen, es decir, ver una cosa yendo hacia ella, pero todavía no es Einsicht, todavía no es intelección, todavía no es noesis, por decirlo con Aristóteles. Y por eso dice inmediatamente,
que habrá de justificarse por la exposición del sistema mismo. Ahora mismo casi es una apuesta, por así decir. Señores, esto es lo que yo veo, ¿no? Todo depende de aprehender, vaya por Dios, aprehender, pero eso era metalepsis. Hegel está, por así decirlo, traduciendo al alemán los términos de Aristóteles y de expresar, es decir, de decir, knowing, lo verdadero, y aquí es el punto. Todo depende de una falta gramatical conocida. Todo lo verdadero, dice, no como sustancia, ni als Substanz, sino precisamente en el mismo sentido, eben so sehr, como sujeto. Y claro, uno siente la tentación de decir, bueno, es una falta gramatical, se ha equivocado, ¿qué le vamos a hacer? Aquí hay que añadir algo para que tenga sentido y sea, por ejemplo, por lo tanto, bien compensada la cosa. Expresar, aprender y expresar la sustancia, no solo lo verdadero como sustancia, sino también como sujeto. Pues no. Por cierto, Ibn Sosia, esto es, en el mismo sentido, traduce en alemán el griego tuto esti, que es el que lo está moviendo, o lo que es lo mismo, pero de verdad es lo mismo que el hecho de que la sustancia no sea, o no sea del todo, o no sea aún lo verdadero, el hecho de que eso no sea así, implica que sí lo verdadero sea el sujeto. Bien, esa es la apuesta de Hegel, eso es lo que él quiere mostrar, y lo muestra de nuevo, diríamos, en la ciencia de la lógica. De nuevo recapitulemos lo que dice el Estagirita desde la perspectiva lógica de Hegel, ¿verdad? La sustancia de verdad remite al on, al to on, es decir, al to de ti, el Dasein, digamos, el estar ahí, ese sería el to de ti, el dices, en esto concreto, en su transición, el ritmo monádico de la lógica del ser, hasta llegar a ser lo que ya antes de antemano era y regía de antemano para él, toti en ainai, hasta llegar a ser esencia. La esencia no es sino la verdad del ser en su despliegue, pero a su vez la esencia ha logrado esto por estar regida de antemano, a su vez, por algo que reconoce al ser y la esencia como siendo lo mismo. Y ese tuto, ese ser lo mismo, es justamente el concepto, la lógica del concepto. Transición, reflexión, desarrollo interno de la transición y de la reflexión en el interior de la propia subjetividad, eso es justamente lo verdadero. El sujeto, no, hipokeimenon, es solamente subject, es solamente sujeto, es de verdad el mismo cuando en su propia alteridad, pero alteridad como tal, es decir, en su objetividad, y ahí la doctrina de la objetividad, el término medio de la lógica del concepto, cuando está cargando con esa objetividad que sin ser él mismo, sin embargo, implica que él se reconozca en ella y se vea como finalidad última de ella, esa es justamente la verdad. De ahí que a través de la doctrina del fin, de la teleología, la objetividad pase a la idea cuya primera manifestación es la vida. Casi podríamos decir, era demostrando que con la ciencia de la lógica está traduciendo Metafísica 12, Metafísica Lambda, capítulo 7, ¿verdad? La prueba es el parágrafo primero de la idea absoluta, la presentación de la idea absoluta. Dice ella que no es solamente alma, sino que es un concepto libre y subjetivo, y lo llama átomo, le dice atome, subjectivité, undurtingliche, impenetrable en cuanto persona y personalidad. Bien, todo de ti, si queremos, los griegos hablaban del ser como lo inefable en última instancia, porque es la cosa, y no por lo tanto ella misma no se puede decir a sí misma, pero insiste a la vez inmediatamente que no es una singularidad que excluya a lo otro. Bueno, ese es el Dios de Aristóteles.
Él es solo el singular y todo lo demás queda excluido si lo mueve solamente, digamos, por su propia forma, por su formalidad. De nuevo, kinei hos erómenon. De manera que solo cargando con ello en Hegel es posible volver sobre sí, primero como vida y luego como conocer y como bien. Y efectivamente, él repite todo esto, dice, únicamente la idea absoluta es ser, vida imperecedera, ser, vida, sig wissen de Wahrheit, la verdad que se sabe a sí misma, ese es el punto al que no podía llegar Aristóteles, deberíamos decir, y ningún griego, por tanto, ¿no? Esa autoconciencia de serse a sí misma, la verdad de sí misma, y por eso es toda verdad. Bien, en términos escolásticos, aquí está, digamos, recogido lo que los escolásticos ponían acumulándolo sobre ese ser tan maravilloso como extraño, si se me permite la expresión, ese monigote que Kant destruye, y destruye para siempre, llamándolo el prototipo trascendental, ¿verdad? A saber, por una parte, dice que es la universalidad y la vida, es decir, el universo del discurso, la omnitudo realitatum sive perfectionum, es decir, la totalidad de lo decible con sentido, lo que también habíamos llamado realitet, no todavía Wirklichkeit, que implica una efectividad y una fuerza que solamente puede ser atribuida a la gentes genesios, es decir, a la causa eficiente, si queremos decirlo en términos escolásticos, pero esa unitud realitatum es a la vez el ens necessarium, es decir, el ente único, ens summum, el ente supremo, que sin embargo es, y ese sin embargo es lo que dice Kant, ese es un nido de contradicciones, es imposible, contradicciones dialécticas, imposible hacer nada con él. Y a la vez quiere ser nada menos que el ens in creatum frente al ens creatum. Parece que estamos yendo a Santo Tomás, que decía, el mundo está referido a Dios. Por eso nosotros en castellano, que no deja de ser un idioma escolástico, o regido por siglos de escolástica, decimos cuando una cosa está perdida, que está dejada de la mano de Dios. Porque por sí sola el in creatum es nada. Está hecho de nada y no puede volver a la nada, pero por la bondad divina como tal, ¿verdad? Frente al el in creatum frente al ens creatum, ¿no? Y ahora sí que podemos decir, Hegel parece haber demostrado aquello que Kant tenía por indemostrable y que Aristóteles había, digamos, unido, pero unido, por así decir, a la fuerza, ¿no? Tenía por una parte el ente, en cuanto ente, tenía por otro la verdad del ente, que es la usía, que rige de antemano al ente, dice lo que es y le da sentido, pero que a su vez, digamos, mueve a lo ente, pero lo mueve formalmente, no tiene fuerza para ello. Y por eso tiene que recurrir a un Dios que sea puramente forma y que se complazca en sí mismo, como dice Hegel, tenenergia y que teleta y teje es decir, el placer perfecciona, lleva a su telos, a su perfección, a la energía, a la pura actividad, algo que falta al resto de los seres. Y es un hecho, por lo tanto, y casi podríamos decir, terminamos aquí, pero no voy a terminar aquí, se me va a permitir seguir un poco más adelante, que es un hecho, creo, haber probado, de alguna manera, que Hegel quiere, intenta, y uno diría, bueno, pues si no lo, tan mal no lo ha hecho, ¿no? Remediar lo que todos han andado buscando, porque si recordamos Descartes, la tercera metafísica, pues tiene que recurrir a Dios, que no nos puede engañar, porque para eso Dios, de manera que una la realidad objetiva y la realidad formal, de manera que estamos en lo mismo. La existencia
y la esencia. Spinoza se lo pone muy fácil, porque ya de antemano su sustancia es existencia que se da a sí mismo la esencia, pero también dice que es algo que se concibe por sí, pero vamos, que se concibe ¿quién? La propia sustancia, no, sino un atributo de la sustancia, que es el pensamiento. De manera, como veis, que en toda la filosofía occidental, solamente Hegel se ha atrevido, con razón o sin ella, no, ahora sería objeto de discusión si lo ha logrado, pero ya el intento es formidable, ¿verdad? Decir la verdad de la metafísica. Y la verdad de la metafísica es que ella misma es lógica, pero lógica no como un pensamiento del pensamiento sin más, sino un pensamiento del otro que solamente por hacerse cargo del otro, por asumir lo otro, puede volver a sí mismo. Que es, de nuevo, como decir, el ser solamente a través de la esencia puede llegar a ser sujeto. Y de ahí que la sustancia por sí misma no dé la talla, literalmente, lo hemos visto en Descartes, en Spinoza, en el propio Aristóteles, la usía es inerme. La usía entendida como eidos no mueve nada, porque dice Aristóteles, no existe como tal, el hombre universal, tu castorus, no existe. Simplemente es aquello gracias a lo cual, pero claro, él mismo dice que es la usía, es aquello a lo que se reduce ton logos, utu. Es decir, el logos de ello mismo, y uno se pregunta, caramba, es verdad que ya sabemos que el principio de toda hermenéutica, que Kant ya lo señaló con bastante gracia, es que uno ya sabe dónde mirar algo porque un ulterior le ha enseñado a dónde mirar. Estaba ahí, pero él no lo sabía. Digamos, es, por decirlo con Heidegger, lo no dicho, pero sí es verdad, sí está dicho, así se reduce al logos, demonios, si se me permite la expresión, porque no utilizas el logos para unir el todo de ti con la usía. Y con eso pasamos a la última parte, que ya no es el hoti, el que, el hecho de que Hegel repite a Aristóteles, pero para mejor, y a la vez repite a Kant y a Spinoza y a Descartes, pero para mejor, sino también para preguntarnos por el di-o-ti, pero ¿por qué? ¿Y por qué hace eso? Es decir, ¿qué es lo que le obliga a volver sobre el dictum auroral de la filosofía? A saber, que dasselbe, que lo mismo es el tuto esti, que lo importante no es la pregunta por qué sea el ente ni qué sea la usía, que lo importante es el esto es decir, que lo mismo hay para uno y para otro. Casi uno diría, bueno, pero si es que eso ya estaba de alguna manera larvado, pero también es verdad que larvado en el inicio mismo de la filosofía, ese fragmento 8 de Parménides, como todos recordamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le obliga a Hegel a esto? Y aquí es donde podríamos entrar en aguas un poco más profundas, si queréis. A saber, lo que está haciendo Hegel con toda la tradición de la metafísica occidental, es decir lo mismo que hay en ella, pero ella no ha sabido o podido o querido, da igual, transformar en lógica, sin embargo, lo podría pasar a su propia filosofía. ¿Por qué? Porque ese logos, ese concepto, eso mismo que permite atar, por así decir, conectar el ente y la usía, pero a través de algo otro que no es, digamos, ni ente ni usía, es decir, no queremos quedar presos en el principio puramente abstracto de la identidad. Si me permitís, podemos volver a Platón en el Sofista, cuando decir, lo mismo hay para uno cuando uno mismo es lo mismo consigo mismo. Pero ser lo mismo consigo mismo es separarse de sí mismo para poder volver así. Pero aún así no deja de ser es una autorreferencialidad. Pero en Hegel es necesaria una heterorreferencialidad, la no identidad, esa diferencia que de nuevo está larvada en Aristóteles. Aristóteles dice, tojipokeimenon tais diaforais, de sus propias diferencias, los subyacentes a sus diferentes, pero esas diferencias, ¿cómo pueden ser subyacentes al subyectum mismo? Es decir, ¿por qué a través de la contradicción íntima de todas ellas constituir al sujeto? Sería muy fácil decir con Duns Scoto, con Suárez o en nuestro tiempo con Kripke, que bueno, que lo único que hay es el ese esencia E.
¿verdad? Y que el otro, en ese caso, es la mera exeitas, el hecho de la existencia, pero que el ser ya por sí mismo es la esencia, ¿verdad? Pero no, Hegel se lo pone muchísimo más difícil, a saber, solamente si cargamos con algo que es lo otro de sí, es verdad que es su propio otro, pero no deja de ser su otro, solamente así es posible que el pensar vuelva sobre sí mismo. Pero esto tiene unas consecuencias políticas y religiosas de alto bordo. Para empezar, si nosotros decimos Dios es el mundo, parece que estamos diciendo casi una blasfemia o que estamos entrando en el panteísmo. Y Hegel es todo menos panteísta. ¿Por qué? Porque pensemos en el hiparxeis griego. A saber, al mundo lo rige de antemano Dios. Es decir, Dios es en el mundo como aquello que hace ser al mundo mundo, y solamente porque lo hace ser, de rebote, podríamos decir, de rechazo, que Hegel dice Gegenschlag, puede ser él mismo. El mismo verdadero ser y la verdadera idea puede saberse a sí misma solamente por mantenerse en eso que él llama, también en el todo de la fenomenología, lo más irreal, la muerte, el principio de lo negativo, ¿verdad? Es decir, la realidad efectiva vive de esa contradicción íntima de aquello que el logos tiene en sus propias entrañas. Y por eso habla Hegel también, como sabéis, al principio de la lógica, justamente cuando tiene que hablar del inicio, de que hay una lógica inconsciente que permea nuestras palabras, aunque nosotros no nos demos cuenta de ellas. Y por lo tanto, que a todo lo que nosotros decimos hay algo así como un substrato, justamente, to hipokeimenon, que sería das logische. Y por eso es posible después extraer esas determinaciones lógicas de toda la morralla, si queremos, no sé si de morralla también en Chile. Nosotros hablamos de morralla, ese pescado de roca que no vale para nada porque tiene demasiadas espinas, pero con él se puede hacer un rico arroz, si se me permite este excursus gastronómico, ¿verdad? Se tira y lo que queda, esa es la sustancia, justamente, y con ella es cuando sale una verdadera paella. Pero claro, si esto es así, ¿por qué nosotros no hablamos y pensamos ya lógicamente de antemano? ¿No cabría pensar al revés? Que eso lógico lo ha presupuesto Hegel para evitar que la proliferación del mundo, eso que llamaba die reine Mannigfaltigkeit, es decir, la pura multiplicidad de lo ente, la sensación siempre indeterminada, solamente a través del lenguaje puede ser capturada. Él mismo habla de lenguaje como epítome, como, digamos, concreciones de la realidad. Pero si son concreciones, no puede decir que son a la vez, perdona, sustratos, porque si son concreciones, entonces son determinaciones, y por lo tanto son del lado del eidos, no del lado del hipokeimenos, ¿no? ¿No sería al revés? Que nosotros mediante el lenguaje intentamos poner orden en algo que en última instancia es puro caos, y que ese puro caos es justamente una base de la cual huye Hegel. En última instancia, al cabo de la calle, a Hegel no lo está esperando Schelling con una sonrisa. Schelling, ¿por qué? Porque es un pensador cristiano, un pensador gnóstico. Y ya sabemos que los padres de la Iglesia hablaban del Padre como Tobazos, ¿no? Avisus, como el abismo en el que se sepulta todo el ser, y que por eso necesita del logos. Estamos casi en aguas plotinianas, desde luego gnósticas, es necesario el logos para así poder volver con cierta tranquilidad al pros gen, es decir, hacia el Dios, hacia el Padre, ¿verdad? Juan, que se lo pone muy fácil por ser griego, dice que quien me ve a mí ve al Padre, pero no significa que él y el Padre sean la misma cosa, porque aquello que nosotros vemos en él es la palabra, el logos, pero ese logos remite a algo que es, en última instancia, ilógico. Casi, si me permitís, no me gustan estas salidas un poco a la chiste, pero bueno, por una vez
algo parecido a lo que Lacan llama das reales, pero también habla de ello Ortega y Gasset y nuestra María Zambrano, al decir que el inicio era el delirio y que ese delirio primordial de sentirse observado por todas partes sin poder saber a dónde mirar, eso es lo que llevó al hombre a troquelar la realidad en distintos dioses, en distintas fuerzas, en distintas naturalezas, para luego empaquetarlas todas ellas en un dios único, en el Eus Curanos, del que habla también Homero, ¿verdad? Pero que en principio lo que tenemos es el desvarío, y ahí están las edades del mundo de Schelling para probar ese desvarío precósmico y preteológico, antes de que Dios fuera Dios, digamos, existe esa especie de sopa primordial que se da vuelta sobre sí misma, pura locura. Pero pura locura es lo que llama Hegel también a la naturaleza, porque dice que es außer sich sein, es decir, literalmente estar fuera de sí, pura extrinsecación. Es más, dice de ella que es el Abfall, el desecho, el detritus de la idea misma. Es la decadencia de la idea en lo otro de la idea. Y aquí sí que tenemos una alteridad que no es dominable del todo, porque lo reconoce el propio Hegel. La naturaleza es impotente frente al concepto. El concepto troquela, ordena, estructura, pero siempre quedan, si me permitís el término, las rebabas de la realidad, algo que no se deja sujetar en absoluto y que hace que el espíritu tenga que volver una y otra vez sobre sí. Y hay un famoso pasaje en el parágrafo, creo que es el 247, ya me corregís, que estoy hablando de memoria, de la filosofía de la naturaleza, donde dice Hegel que todas las revoluciones, es curioso que hable de revoluciones, tanto en lo político como en las ciencias, no son sino intentos por parte del espíritu para conocerse y captarse cada vez mejor a sí mismo. Así pues, esa idea de la fenomenología, de que una vez que el tiempo se ha borrado, entonces se conoce al espíritu así, no parece que se logre, por lo menos en el Hegel maduro. El Dios sigue conociéndose, pero son comparativos cada vez mejor a través de las revoluciones de lo real. Y esas revoluciones son imprevistas para lo real, son eventos subitáneos a través de los cuales nosotros podemos regurgitar todo lo anterior y reordenarlo una y otra vez. Pero ¿cuál es el final? No hay tal final, no hay origen ni final. Realmente cuando Hegel dice aquella cosa que tantos problemas ha traído a sus jóvenes hegelianos después de que en el crepúsculo, Dämmerung, al principio de la noche, levanta el ave de Minerva a su vuelo y ya es imposible rejuvenecer una época que se ha marchitado para siempre. Decía, bueno, pues conformismo con el Estado. Pero, como saben, por Carl Ludwig Michelet, le preguntó, pero maestro, profesor, esa alzarse el vuelo del ave de Minerva, ¿no será en última instancia el canto del gallo, y el gallo francés, el canto del gallo de la revolución? Michelet dice, recuerda que Hegel se cayó, le miró comprensivo con una sonrisa de satisfacción, Smith dice, con una cierta bonomía, y además el pasaje que él había señalado en lo que sería después su historia de la filosofía, la de Michelet, y que él le había dado Michelet al maestro para que lo corrigiera, lo dejó sin corregir. Entonces es verdaderamente interesante este adenda, por así decir. Es posible que el cierre completo de una época sea también el surgimiento de todos los detritus que la época ha dejado hacia atrás y que ahora vuelven y que exigen una reordenación constante. Revoluciones una y otra vez para que el espíritu se vaya conociendo a sí mismo. Es verdad que a través del sufrimiento y de la muerte. Y aquí ya para terminar, me gusta recordar a José Saramago, que seguramente no pensaba en Hegel en absoluto, cuando en su Evangelio según Jesucristo le hace decir al demonio, verdaderamente hay que ser todo un Dios para poder soportar tanta sangre. Yo me atrevería a corregir y decir, verdaderamente hay que ser un Hegel para poder soportar tanta sangre. Muchas gracias.
Profesor, gracias a usted por tan nutrida y erudita charla. Si todavía tiene ganas, hay varias Claro que sí. preguntas en el chat. Partiré entonces leyendo una pregunta de Naim Yel. Dice, ¿qué relación ve el profesor Duque entre la Wirklichkeit y la Energía? Esta pregunta la hago teniendo a la vista el que Hegel traduce en sus lecciones sobre la historia de la filosofía la palabra griega Wirklichkeit, Tätigkeit o incluso Aquoxiptet, eso no sé. ¿Tendrá esto algo que ver con que aparentemente el nous aristotélico pareciera presentar una instancia en que lo pensado y lo que piensa aparece en una oposición que a la vez pareciera estar superada como oposición? En este sentido, para Hegel, ¿Aristóteles presenta propiamente la realidad efectiva o simplemente la efectividad? Es muy buena pregunta. Naturalmente, cuando trata de Aristóteles, él no tiene más remedio que echar mano del menos de tres términos, a saber, Wirklichkeit, eso está claro, la realidad efectiva, pero también Wirksamkeit, a saber, actuosidad, diríamos, es decir, el modo de ponerse a sí mismo en acto, en acto, en acto de ejército, también podríamos decir, es decir, hacerse trabajo de sí mismo, pero también Tätigkeit, recordando la Tathalung Fichteana, es decir, como la actividad según la cual lo puramente empírico, lo habíamos visto antes, se convierte en un concepto especulativo. ¿Por qué tiene necesidad de esa tripleta en Hegel? Perdón, en Aristóteles. Parece claro, porque Hegel, Aristóteles ya de antemano ha presentado la energía como una verse a sí mismo en acto, pero a través del Hipparchein, del regir de antemano, la potencia que le es a él adecuada. Es decir, si algo se pone en acto es porque se adueña de esa potencia. Y en cuanto que vea esa potencia como de algún modo distinta de sí mismo, en ese sentido deberíamos hablar de Wirksamkeit más que de Wirklichkeit. Pero cuando tiene que hablar del Dios, entonces, claro, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque esa energía ya es entelegeia. Es decir, no solamente se tiene en su propio hacerse, en su propia efectividad, sino también en su propio telos. De manera que su obra, hacerse obra de sí mismo constantemente, en un aoristo que nosotros no podemos entender porque no tenemos traducción para ello, ¿verdad? Porque los idiomas occidentales han perdido el sentido del aoristo. Cuando él dice, ve y ha visto. Es decir, a la vez que él ha visto desde siempre, él está viendo, ¿verdad? Está viendo su propio pasado. No hay tiempo para él porque su haber pasado es su estarse haciendo. Pero eso es solamente el caso del Dios. La entelegeia es la energía completamente cumplida. Y por eso recordaba este pasaje de la ética, cuando dice Hegel que el placer, la complacencia, perfecciona, en el sentido de teleiosin, de llevar a perfección, al fin último, su propia energía. Claro está, el tema es que cuando esto sucede, el ser mismo, por decirlo con los escolásticos, es su propia acción de hacerse a sí mismo, de tocarse a sí mismo, pero siempre estableciendo, como hemos visto, un desequilibrio entre su propia carga de actividad y el hecho de hacerse cargo de esa actividad. Claro, cuando esa actividad es una y la misma, entonces no existe potencia alguna. La energía ya es de suyo entelegeia. Su actividad consiste en pensar, en pensar lo pensado y a través de lo pensado volverse a pensar a sí mismo. La noeseos es solamente noesis cuando es movida por tonoetón, por lo inteligible. Pero claro, Aristóteles no da el paso que parece obvio, pero hermenéuticamente, ya digo, es una trampa. Nos parece obvio a nosotros, los que venimos detrás de Descartes, Spinoza, Leibniz y Kant. Y con Hegel nos parece obvio que si la esencia toti eneinai es la usía solamente cuando se reduce a su logos último, esa ultimidad
no puede dejar de lado, podríamos decir, todo el resto de las determinaciones que han ido constituyendo justamente esa mismidad y que ahora quedan, por así decir, desechadas. He dicho en términos teológicos, pero también en términos políticos. Hegel defiende una monarquía constitucional. ¿Y esto qué significa? Que naturalmente el Kyrios, el principio de mando, lo tiene el príncipe, el poder principesco. Pero el poder principesco ha de atenerse a las leyes emanadas del Parlamento, según la Constitución, que a su vez, sirviendo de término medio, está el gobierno. Y por lo tanto, el rey tiene que adecuarse a la Constitución. Dicho sea de paso, Juan Carlos I no se ve que ha olvidado la Constitución, porque si no, no estaría haciendo lo que está haciendo. Pero son los problemas internos de España que, en fin, dan mucho que hablar. Y dejemos eso. El caso fundamental es que Tojeterón no es tomado, por así decir, en serio del todo por el estaglita. Porque por una parte tenemos una dominación que jamás llega a ser ella misma en todos los entes y que hace que ellos se muevan hacia aquello que deberían ser y que jamás darán la talla, pero que no son recogidos por el Dios. El Dios queda completamente separado de ellos, un punto. El Dios no pertenece a la fisis. Recordemos Landa 7, ¿verdad? Cuando dice, de este arjé pende, casi como si fuera un punto, ¿verdad? El Uranos y la fisis, el cielo y la fisis, como toda la naturaleza. El Dios está fuera de las dos cosas. Y claro, ese estar fuera de no deja de ser algo efectivamente alógico, algo absolutamente inefable. Es el todo en ti, pero por perfecta involución sobre sí mismo. Es una identidad intensísima, pero que se necesita para cerrar de algún modo el sistema. No deja de ser curioso, y con esto ya termino en el plano político, que también para Hegel el príncipe no sea en última instancia sino el punto sobre la I, hasta el extremo contra lo que pensaría Aristóteles, que para eso es como Homero, hay un solo señor, ¿verdad? Cuando el politeuein, es decir, el hacer política, implica que el soberano no hace caso justamente al legislativo ni al gobierno, puede perder la cabeza, igual que pasa con el punto que está separado de la I, ¿verdad? Pero ahí tenemos, como estamos viendo, también un paso muy curioso entre el aristocratismo último de Aristóteles, en ese punto, no hablo de su política, que es mucho más compleja, pero sí en su metafísica, comparado con el democratismo, vamos a llamar así, de la lógica para el país que utiliza Hegel, ¿no? Así que, como veis, esta metafísica lógica tiene implicaciones políticas y teológicas realmente bien interesantes. Tiene que ver, obviamente, con la trascendencia del Dios. El Dios hegeliano está en la comunidad, en la Gemeinde, es el amor de la comunidad. Espíritu tiene como atributo en alemán die Liebe, es decir, el amor, no la caridad, que eso sería la charis griega, ¿no? Sino el amor. Entonces, vive en la comunidad. De la misma manera que no es la comunidad, sino que la alienta y la da sentido, la cohesiona, así también la relación de das lógices, de lo lógico, con cada una de sus determinaciones. Como la pregunta era complicada y importante, quizás yo la he hecho, intento, un poco más clara, pero a lo mejor quizás la he hecho más confusa. Si es así, pues perdón. Ahora, Xavier Aranda pregunta, dice, antes que pregunte, dice, quisiera saber si en opinión del doctor Duque se puede hablar de algún rendimiento posible del a priori en la filosofía de Hegel, en específico a la luz de la introducción a la doctrina del concepto en la ciencia de la lógica, donde Hegel menciona que el concepto se torna a sí mismo su fundamento. Esto ¿es posible hablar de ideales o principios regulativos kantianos desde la filosofía de Hegel? Es muy difícil. No está mal orientada, ni mucho menos. Casi una pregunta venenosa, podríamos decir, de un kantiano que, no digo que no sea el profesor Aranda, pero si lo es, está muy bien, que anda buscándole la vuelta a Hegel diciendo, pero bueno, en última instancia, ¿qué es lo que quiere? Bueno, a priori, difícil decirlo, porque así como hay una grieta, una fisura, es el
que la une con el tuto esti, de las dos preguntas, ¿qué es el ente? ¿Qué es la usía? Es lo mismo, pero bueno, es lo mismo la pregunta, pero no la respuesta. También, en última instancia, el yo pienso kantiano es absolutamente inefable. Es una mera conclusión lógica. Es más, él se niega Kant a decir lo que es. Dice, ich o da es o das Ding, welches Denk, el yo o el ello o la cosa que piensa. Con lo cual parece que retrocedemos a Descartes, ¿verdad? Je ne suis qui ne chose qui pense, no sé si una cosa que piensa, pero cosar, ser una cosa y pensar, de nuevo, como vemos, no puede ser las dos cosas a la vez. Y por ello, digo, es difícil poder aplicar un a priori en el sentido trascendental kantiano. ¿Por qué? Porque la condición de posibilidad de que algo sea lo que es íntima, es interna a la contradicción de aquello mismo que es y que al querer dar cuenta de sí mismo, mediante un análisis, la analítica, sin querer despliega sus propias contradicciones. Y esto no es tan raro. Esto está en la deducción trascendental frente a la deducción subjetiva de la crítica a la razón pura dentro de la propia analítica, y esto está también en el hecho de que la unidad analítica de la apercepción sea lo mismo, vaya por Dios, que la unidad sintética de la apercepción. Pero Kant se niega, y además se niega literalmente en el Opus Posthumus a decir que eso de que sea lo mismo significa una identidad, porque no. Y además él dice, porque llegamos a la posibilidad de la posibilidad del pensar, pero no realmente a la realidad del pensar. A saber, en Kant el ego sum, el ich bin, no es nunca el ich denke, y sin embargo se copertenecen. Ya no digo el sujeto empírico y el sujeto trascendental, otro dualismo, sino que digo, dentro del propio sujeto trascendental, su hecho de ser es a la vez su hecho de pensar, pero no hay posibilidad de unir la unidad analítica con la unidad sintética. Y justamente, ¿qué consiste el método en la doctrina del concepto? Al final, justamente la idea absoluta, en pretender mostrar que el método analítico es ya de antemano el método sintético. Y por lo tanto que en el análisis está ya interna la propia síntesis, a través de la contradicción íntima al propio análisis, que cada vez que está separando una determinidad, está, digamos, olvidando de dónde la ha separado y a dónde lleva esa separación, que es, volviendo al principio, lo que en cambio Hegel, digamos, con mucha generosidad, yo lo reconozco, con mucha generosidad le atribuye a al propio Aristóteles, es decir, no deja ni una determinidad suelta, sino que la recoge todas, de manera que, fijaros la palabra que utiliza Hegel, la síntesis de lo empírico es ya el concepto especulativo. No necesitamos, digamos, por una parte el lado de la sensibilidad, aunque sea pura, y por otro lado el lado categorial, el lado del pensar, el lado formal, sino que la contradicción íntima a las propias determinaciones del pensar, que no son a su vez del ser, es ya una síntesis, ya establece una síntesis, ¿verdad? Insisto, podemos creer esto o no creerlo, porque son de las páginas más difíciles de Hegel. Si fuera así, pues entonces evidentemente no habría lugar al a priori ni a la posteriori. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho al final, para Hegel en última instancia no hay ni origen ni final, sino que todo da vueltas sobre sí mismo y casi como en Heráclito podría empezar por donde quisiera, porque kata, ano, kata, lo de arriba abajo y lo de abajo arriba, en última instancia es siempre lo mismo. Mi muy modesta sospecha ha sido, sí, pero entonces ¿qué hacemos con la naturaleza como mera deyección, como meros detritus de la idea, como un desparramarse de la idea, y con los dichos, ocurrencias, opiniones, tonterías de lo que decimos todos los días y que debe ser sujeto a determinaciones lógicas? Esas determinaciones lógicas son internas a esas tonterías, y si lo son,
porque esas tonterías no de antemano, si están regidas por ellas, se han sujetado a lo lógico y todos nosotros hablamos con propiedad como si fuéramos un profesor de filosofía, valga la broma, ¿verdad? Y como digo, ahí me parece que es el punto Dorian de Hegel para ver que, bueno, que su pensamiento es el más ambicioso, pero que también, afortunadamente, hay mucho que pensar en todo eso. Gracias, profesor. Le leo ahora a Cristian Ignacio. En primer lugar, dice Félix, agradecerte desde ya por tu valiosa intervención. Más que una pregunta, me gustaría que profundizaras en una cuestión que has analizado recurrentemente en tus estudios sobre la ciencia de la lógica, a saber, la relación que hay entre retroalimentación y retroducción o retroferencia, dentro del despliegue ininterrumpido de lo lógico. Por último, dentro de este ejercicio reflexivo de constante mediación, ¿cuál es el resultado de la relación entre forma y contenido? De nuevo, preguntas de alto bordo, así que estoy muy agradecido, pero no sé si seré capaz de decirlas. Haciendo un mero análisis de los términos, podríamos decir que retroferencia, retroalimentación y retroducción dicen lo mismo, pero que eso mismo, como tal, digamos, no se puede decir con una sola palabra. ¿Por qué? Porque cada una de ellas dice la totalidad, pero desde un respecto. A saber, retroferencia es lo obvio, lo natural de la lógica del ser, cuyo principio es la excepción de la referencia. El ser está siempre referido a su otro, de nuevo Aristóteles. No hay posibilidad de hablar de cualquier cosa concreta si no decimos algo de ella, tica tati nos, si no empleamos el logos, y por lo tanto negamos que esa cosa sea esa cosa y nada más, sino que es siempre una determinación que le conviene catafísica de suyo, o no, si es puramente cata sin bebecos, pues bueno, por accidente. Pero lo que está clarísimo es que lo subyacente nunca se deja dominar del todo por el eidos, salvo que estemos hablando del Dios. Pero entonces ya hemos visto que incluso en Dios la cosa está bastante dificultosa, más difícil de lo que se pensaba, porque lo inteligible, si no toca a la intelección no se pone en marcha. Es decir, necesita estar activada y ahí tendríamos, por lo tanto, una retroferencia. A saber, el referirse a otra cosa es siempre referirse a algo mismo que había quedado detrás. Por lo tanto, retroreferencia. Así que retroferencia sería cuando el ser se va refiriendo cualidad, cantidad, grado, medida, sustrato, lo indiferente, y llega a ser esencia. Cada vez que va avanzando hacia la esencia, va retrocediendo, va mirando hacia atrás a aquello que él ya era de antemano. Aquí de nuevo Aristóteles, lo que él ya era ser, aquello que era ser, a saber, la esencia, su propio pasado. Esa es la retroferencia. La retroalimentación correspondería a la reflexión de la lógica de la esencia. Insisto, es una manera que tengo yo de interpretar a Hegel, valga lo que valga, no está literalmente así en Hegel, ¿no? Pero me parece que funciona relativamente bien. Retroalimentación, para entender el feedback. ¿Por qué? Porque la esencia se alimenta de aquello que ella misma niega al reflexionar sobre ello. Está diciendo constantemente, yo no soy esto que tú te imaginas, soy otra cosa que, sin embargo, recoge, asume la complejidad de lo anterior. Y por lo tanto, cuanto más voy creciendo, esa es la alimentación, tanto más voy retrocediendo hacia algo que me empuja a ir recogiendo todas las determinaciones para que al final todas ellas sean, como decía Platón, una simploqué, una totalidad de sentido. Y a eso, a esa totalidad de sentido, lo llamamos universalidad, que es el final de la Wittgenstein, el final de la lógica de la esencia, lo llamamos sujeto, lo llamamos concepto. Así pues, lo que está detrás de la alimentación, mediante la cual la esencia va comiendo sus propias apariencias, apariciones, revelaciones, manifestaciones, se va haciendo cada vez más gorda, si nosotros queremos, lo hace porque cada vez que
engulle todo eso y eso pasa con una buena alimentación. No hay más que verme a mí, por ejemplo. Pongo un caso directo, que estoy gordo, ¿verdad? No digo que mi alimentación sea buena, pero en fin, valga por lo que valga este ejemplo, digamos que el cuerpo se va haciendo de una manera más o menos armoniosa gracias a lo que le vale como alimento. Pero claro, ¿quién rige de antemano ese alimento? Es decir, ¿cuál es el principio ordenador de ese alimento? ¿Por qué no se hace que mi brazo tenga, digamos, 5 metros de largo y el otro solamente medio metro? Hay un principio de armonía, decían los pitagóricos, que la armonía es ya el principio organizador del cuerpo. Y Hegel habla de un todo orgánico y viviente. Acordaros que lo ha dicho referido a la estaginita y ahí mismo. Eso es justamente el concepto. Lo que está detrás de la alimentación reflexiva de la esencia es justamente el concepto. Y por fin, la retroacción o la retroducción. A saber, el concepto se conoce a sí mismo cuando, perdón, pero parece que la metáfora es obligada. Hegel es un rumiante. Es decir, hay que rumiar todo lo que anteriormente ha aparecido como distinto, como reflexivo, y entonces el sujeto solamente lo es cuando se niega a sí mismo como mera formalidad. Ahí está el fallo de Aristóteles, y por eso la distinción entre lógica y metafísica, y se da cuenta de que si el sujeto tiene algún sentido es porque se planifica su término medio, el estin de la cópula o el término medio del silogismo, y es su propio objeto. Y por lo tanto, en esa retroducción, en ese conducirse al otro de sí, se está recogiendo a sí mismo. Conducción es retroacción, actividad que se recoge así. Ahora diríamos, ya no estamos con Aristóteles, sino estamos, si queréis, con Fichte. Pero un Fichte, digamos, que ha logrado que el Anstos, y ese es el término que utiliza Fichte, se convierta en Gegenstos, que es el término que utiliza Hegel. Es decir, el contrachoque, en un choque contra él mismo que le permite reconocerse a sí mismo, recordar, y eso es Erinnerung, su propia entoisono, su propio despliegue, su propia salida. Y por lo tanto, esas tres formas de decir esa recogida corresponderían a las tres grandes, digamos, maneras de decir lo lógico: el ser, la esencia y el concepto. No sé si ha quedado algo claro, sobre todo con los ejemplos del rumiante y tal, pero bueno, era por hacer la cosa un poco más llevadera, dado que las preguntas son de alto bordo. Y gracias por hacerme pensar, e incluso pensar hasta en mí mismo, y es que debería ponerme a régimen, pero bueno, es otro tema. ¿Quiere que le haga otra pregunta, Sí, profesor? muy bien, adelante. Ya, acá una pregunta de Cristian Palox dice, en verdad son tres preguntas en una, al parecer. ¿Hay alguna relación entre Parménides cuando dice pensar y ser son lo mismo con Hegel cuando dice lo real es razonable? Y luego continúa, dice, y si puedo seguir en la misma pregunta, es decir, en la que pensar, el ser son lo mismo, ¿dónde se relacionaría Heidegger con esa misma pregunta, con la pregunta de la identidad? Y ello lo dice porque, sostiene Christian, en Identidad y Diferencia, Heidegger dice que Hegel sigue siendo una ontoteología. ¿Es válida esta crítica de Heidegger a Hegel? No, pero Heidegger es muy astuto y sabe dónde hiere. Curiosamente, tiene que ser un filólogo y no un filósofo quien nos recuerde, me refiero a Kirk, y su famosa traducción y comentario de los presocráticos, donde se refiere al tuto. Vaya por Dios, aquí está otra vez el tuto, ¿verdad? Esto es, que lo mismo hay para el pensar y para el ser. Aquí hablamos de lo que después en gramática se llamará también el dativo ético. No es que el pensar y el ser sean lo mismo y ya está, sin más, ¿verdad? Sino que para el pensar y para el ser hay lo mismo, que es aquello que he estado intentando yo roer durante toda la charla, ¿verdad? Si dijéramos que el pensar es el ser y el ser es el pensar, pues bueno, ya está todo solucionado.
Pero si fuera así, ¿por qué Parménides habla de una esfaires, de una esfera? Porque dice que siendo finita lo concentro todo dentro de sí. ¿Y por qué utiliza el término isopales? Que es un término pugilístico, es el término de la lucha grecorromana, en la que digamos, un boxeador se une tanto a su contrincante que los dos juntos, con la fuerza contrapuesta, hacen un todo absolutamente inmóvil, como sería el esti Parmenides. Bien, ¿qué dice Hegel en el prólogo de la fenomenología? Habla de un vacantischer Taumer, de un delirio váquico en el que todas las figuras están ebrias y justamente esa ebriedad constituye al mismo tiempo la transparencia absoluta, la quietud completa. La totalidad del movimiento es el reposo. Así que, como vemos, siempre tenemos este principio hermenéutico. Todo está en los anteriores, siempre que queramos mirar de alguna manera, porque se nos han enseñado a mirar. Tenemos ese enfoque, ¿no? Y ese enfoque que es puramente gramatical, es un dativo ético, ¿verdad? No es que el pensar y el ser simplemente lo mismo, sino que lo mismo hay para el uno y para el otro, y eso mismo queda sin decir. ¿Y por qué queda sin decir? Pues aquí ya estamos en aguas más profundas, porque la diosa dice, no te permitiré pensar ni decir que el no ser es. Pero vamos a ver, si todo es ser y el pensar es ser y el ser es pensar, ¿por qué le dice que eso está prohibido y que no está permitido? Es que no hace falta decir nada porque no se puede decir. Pero esto no es Parménides, faltaría más, y con eso nos acercamos un poco a Heidegger, ¿verdad? Pero y si eso mismo que hay para una cosa y para la otra no es ninguna de los dos, sino su diferencia. ¿Por qué Hegel, justamente en el capítulo de la enciclopedia, en la observación, cuando tiene que hablar del fundamento, dice, bueno, a todo el mundo se le hincha la boca de hablar de que el absoluto de la identidad y la no identidad, y esto nos lleva a pensar que es algo puramente abstracto. Más bien deberíamos decir, en vez de la identidad y la no identidad, la diferencia de la diferencia y de la no diferencia. Y entonces casi parece que estamos en Heidegger, pero parece solamente. ¿Por qué? Porque sea identidad o sea diferencia, en última instancia, lo diferente, lo otro queda recogido dentro de esa totalidad. En cambio, en Heidegger, el ser, por así decir, es Abgrund. Heidegger es más Schelling que Hegel. Se cuenta famosamente, creo que fue Walter Wimmer quien lo contó una vez, que en un arranque Hegel tomó el Freiheitsschrift de Schelling y les leyó unas palabras. Me gustaría saber cuáles son las que le leyó. Me gustaría pensar que lo que le leyó es eso de que dice Schelling de solo en el mundo ha amado Dios al hombre. Con eso ya tendríamos para pensar mucho tiempo, ¿verdad? Me gustaría saber que fueran esas palabras. Y les dijo a los alumnos, díganme ustedes si Hegel es capaz de decir algo parecido. O sea, en el caso de Heidegger, digamos, la apuesta era clara. Claro, que esa apuesta tan clara y tan decidida no pueda llevar a un cierto, se ha dicho de tantas maneras, irracionalismo, misticismo, volver otra vez a las vacas negras o a los gatos pardos, puede ser. Pero que Heidegger ha visto en Hegel algo que Hegel no quería admitir, pero que de alguna manera está en él, pues creo que de alguna manera no le falta razón. Ahora, dicho eso, convertir a Hegel en la autoconciencia, en la identidad que se piensa, no salir de la subjetividad, todo eso, en mi humilde opinión, todo eso son, vamos, no, en absoluto, ¿no? En absoluto. Hay un famoso simposio de los años 50 con Max Miller y con otros grandes profesores y también con Walter Wimmer y tal, en el que todos cercan a Heidegger le dice, pero vamos a ver, esto ya está en Hegel, esto que nos está diciendo, que esto no es nada nuevo. Y parece que Heidegger es el protocolo que toma Augusto Guiccione al respecto. No deja de ser sospechoso y sorprendente, porque dice, bueno, ustedes lo que quieren decir es que Hegel era un filósofo
y que Heidegger no es un filósofo. Es decir, Heidegger está más allá de la filosofía, el fin de la filosofía y la tarea del pensar, y por lo tanto él ya no juega a la filosofía, que para él en última instancia se cierra siempre sobre una identidad autorreferencial y sobre la autoconciencia. Aquí hay una lucha entre dos gigantes, entre los cuales media Schelling, como buenamente puede, pero que le da mucho morbo a la filosofía a los que nos dedicamos a estas cosas tan raras. Agradezco muchísimo la pregunta porque realmente, como las que he recibido, son preguntas que van al corazón del asunto. Bien, y por una cuestión de tiempo le voy a hacer, profesor, la última pregunta, que viene desde Andrés Acosta. Dice, ¿fue el proceso político presente en la vida de Aristóteles lo que dificultó que éste comprendiera el concepto de subjetividad? Aristóteles, literalmente, de alguna manera es verdad que además él remite a Homero, ¿verdad? Al final, justamente del libro 12, ¿no? En última instancia tiene que haber alguien que mande. Ya hemos dicho que el verbo griego para unir las oraciones no es paradójicamente el verbo ser, sino el verbo kipargein, es decir, regir de antemano, poner orden, hacer que algo funcione, ¿verdad? Es un principio de mando. El kipargein tiene que ver con el arge y el arge tiene que ver con el arconte, ¿no? La idea de la subjetividad, que sabemos que la historia de la filosofía seguramente tiene su momento auroral en San Agustín, seguramente cuando él dice, bueno, y yo me di cuenta de que no necesitaba mover los labios ni tampoco hablar en voz alta cuando estaba leyendo, sino que podía leer para mí mismo, recordando un poco lo de Platón, ¿no? De que el alma es un diálogo silente consigo mismo, ¿verdad? Quizá ahí hay un atisbo de la subjetividad. Para Hegel está bien claro. Es el principio del cristianismo, el principio infinito de que todos los hombres somos iguales por el mero hecho de ser hijos de Dios, lo que hace que recapacitemos entre nosotros mismos y nos sujetemos a nosotros mismos. Claro que está el subjectum, es el hipokeimon, está en la filosofía griega. Claro que está en la filosofía medieval, pero incluso para Hegel, con mucho que la filosofía medieval hable de Dios constantemente, no hay una verdadera subjetividad ahí. ¿Por qué? Claro, él es cristiano luterano. Solamente con el examen de conciencia que hace cada uno sobre sí mismo, a partir de lo que él ha hecho y de lo que le han hecho, de nuevo, solamente puedo pensar en mí mismo cuando pienso en lo otro distinto a mí, en buen español, qué es lo que me pasa y qué me ocurre, es siempre algo que reacciona a eso de fuera. En ese choque es donde surge justamente la subjetividad. El griego no podía pensar en eso, piensa Hegel, y recordamos todos el problema de Sócrates, ¿verdad? Porque tiene un principio, digamos, de familia, que por cierto coincide también con el principio de familia en el Islam, sin embargo, es decir, no hay verdadera individualidad, ¿verdad? Homero dice, como la generación de las hojas de los árboles, así la generación de los hombres. Y hablamos de un tronco genealógico. Entonces, cada pensador es un pensador de su patria, ¿no es verdad? Es Demócrito de Abdera, Platón de Atenas, Aristóteles de Estagira, es decir, cada uno se debe a su ciudad, a su polis. De manera que lo más terrible para un griego, Sócrates lo sabía muy bien, prefiere morir antes que ir al ostracismo, al destierro, porque entonces cualquiera puede matarle. ¿Por qué? Pues porque su usía, su eidos, es distinto a su todeti, le viene impuesto, por así decirlo, el marchamo de la familia, de la estirpe, del clan, de la gens, ¿no? Y por lo tanto no es el mismo, no es esta fuerza infinita de la individualidad. Una fuerza que aparece justamente en el caso de Jesús de Nazaret, que siendo un singular, este individuo, este hombre, como dice el centurión, es a la vez el Hijo de Dios, con lo cual el centurión está hablando también en aristotélico sin saberlo. Este todo de ti, sin embargo, tiene un eidos divino, ¿verdad?
y tan grande es el ido divino que el todo de ti debe sucumbir, debe morir, para que su usía se reconcilie como logos con las profundidades del Padre. Es evidente que si se le dice eso al evangelista que lo escribió, pensaría que estamos todos locos, pero bueno, es obvio que nosotros somos hermeneutas y por lo tanto leemos lo antiguo a través de la sedimentación que nos ha dejado el pensamiento a través de los siglos, ¿verdad? De nuevo, la pregunta es tan importante que no sé si queda sin contestar, pero es una pregunta para darle vueltas una y otra vez. Es claro que, evidentemente, la democracia ateniense, como bien dice Aristóteles y todos, en realidad jamás fue una oclocracia, y que cuando lo era, conducía a la anarquía y a la destrucción de la polis. ¿Por qué? Porque eran los distintos gentes, las distintas tribus, las distintas clanes, las que se unían y cada individuo era, por así decir, la representación, el cabeza de la familia, quien estaba hablando, y no un individuo en cuanto individuo. El individuo en cuanto tal era casi, podríamos decir, desechable. Era en Esparta, obviamente, el meteco, el pilota, es decir, el sin patria, el paria, ¿verdad? Precisamente porque no era nada más que un individuo. Por cierto, algo que en el idioma castellano queda todavía un poco así cuando decimos de alguien que este es simplemente un individuo, es decir, no tiene eidos propios, ¿verdad? Es algo desechable. Muy bien, muchas gracias, profesor, no solo por las respuestas, también por la charla, fantástica charla. Y antes de finalizar y darle un cierre a esta charla en particular, con Pablo Bulgar queríamos, a nombre de la Sociedad de Estudios Hegelianos, darle la gracia tanto a los 30 expositores como a todo el público que en realidad fueron los que hicieron posible estas 30 charlas. Y nada, contarles también que el próximo año volvemos con un montón de proyectos para que estén atentos a lo que vayamos publicando. Pablo. 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 Sí, sumarme también a las gracias, primero a Félix por la exposición, bueno, esta magnífico cierre de esta serie de charlas. También, por supuesto, a todos los expositores y expositoras que han estado presentes, por nombrar algunos: Andrea Sante, Repinca, Friedrich Schick, Alberto Toscano, Lucena Cadaya, etcétera, que han estado acá. También no olvidar no solo a quienes pusieron en la serie de charlas, sino también en el coloquio sobre la ciencia de la lógica al principio. Creo que ha sido una instancia también tormentosa, en un año muy complicado, por supuesto, donde tuvimos que suspender eventos, como todo el mundo, y repensar más o menos cómo mantener activo esto, y sacamos réditos positivos, como dice Fernanda, a nombre de investigadores que están detrás de la Sociedad de Estudios Hegelianos, que ahora también adoptamos un nuevo nombre, Sociedad Iberoamericana de Estudios Hegelianos, que tiene como pretensión forjar lazos y vínculos con investigadores e investigadoras de otros países, también sobre todo Portugal, España y otros países de América Latina. Y que, bueno, el día de mañana se anunciará una sorpresa que teníamos guardada hace un tiempo, que es la revista Antítesis, la revista iberoamericana de estudios hegelianos, en colaboración con el Círculo de Bellas Artes y, bueno, la Universidad Autónoma de Madrid también. Y nada, bueno, simplemente darle las gracias a todos y a todas, a profesor Duque también, y nada, se nos viene un 2021 lleno de sorpresas y de grandes eventos. Muy bien, pues, solo una cosa, y aparte vamos a inaugurar el año 2021. Sí,
Sí, una pequeña cosa que vamos a inaugurar el año 2021, mitad de enero, con una conferencia de la profesora Angélica Nuzzo. Nada, eso. Bueno, sí, espléndido. Además, con Angélica también tenemos un trabajo que hemos hecho en común, la coordinación de la revista Argumenta Filosófica, con Angélica, pero también con con Walter Jeske y Klaus Fiebe. No, siempre digo Klaus Fiebe, me va a matar porque no entra en el número, ¿no? Pero sí, Jean-François Guelmegan, Valerio Rocco, que presentaremos justamente el viernes con otra conferencia más sobre el asunto, y la verdad es que estamos exprimiendo la vieja col, como decía Kant, como decía Hegel, de la filosofía, y yo espero que el año que viene nos podamos ver todos, como decía San Pablo, prosopú, es decir, de cara a cara, en lugar de estar siempre con el online o con las mascarillas. Pero eso sabe Dios, lo sabe Dios y el virus. Así que nada, por mi parte, muchas gracias. Y nada, espero que todo salga muy bien y que sigamos pensando, trabajando juntos. Ya vemos que este es un vehículo de unión muy importante. Es verdad que falta el calor humano, pero bueno, tampoco se ve a los demás, solamente se ve a los organizadores, que de alguna manera son la epítome, como decía también Hegel, de todo lo empírico que está ahí por detrás, la síntesis especulativa, ¿verdad? Pero uno se siente muy bien acompañado, sobre todo ante la altura de estas preguntas, y además habiendo oído pues los profesores que antes han intervenido, pues yo me siento también muy honrado porque bueno, hayáis podido contar conmigo, porque en fin, estoy en muy buena compañía, desde luego muy superior a mis fuerzas y saberes, ¿no? Así que muchas gracias. Y nada, por mi parte yo ya digo que terminaría, ¿no? ¿O hay algo más que decir? No, nuevamente darle las gracias a usted, al público, y que estén todos muy bien. Será hasta el próximo año. Muy bien, hasta el próximo año y muy felices Navidades, próspero año nuevo, y esperemos que el año nuevo nos traiga algo para que no estar siempre con mascarilla, sino que efectivamente nos veamos las caras, que ahora nos las vemos, pero es verdad que virtualmente y a miles de kilómetros de distancia. Así no hay manera de tomarse una copa, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Claramente. Y hasta la próxima. Muchas saludos. Chao, hasta la próxima. Adiós.